Hoy día estoy muy contento, sí estoy contento. Voy a la casa del Señor, así que estoy contentísimo. Ya, ahora sí, ¿cómo enfrentar y superar nuestras tristezas? Los invito a que vayan a su Biblia y por supuesto encuentren Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26. Es ahí donde, sí, es ahí donde yo quiero que llevarlos hoy día. Capítulo 26, versículo 36, 42. Entonces vamos a hacer lectura de esto. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Eso es lo que dice el Señor ahí en el Getsemaní. Imagínense, estamos hablando de la tristeza, de la tristeza. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros en este relato que nos muestra la Biblia? Es que Jesús está en el monte, está en el Getsemaní, y es cuando creo que Jesús siente en su calidad humana todo el dolor que iba a sentir, toda esa tristeza que lo abrumó porque dijo, voy a estar en presencia de personas que comieron conmigo, presencias que han visto mis milagros, voy a ver personas que ayudé, a personas que le di panes, a personas que le di peces, voy a estar en presencia de esas personas. Pero esas personas no van a estar contentas, sino que esas personas me van a estar apuntando, mátenlo, mátenlo. Y también sintió, yo creo, todo el dolor del castigo físico también que iba a recibir. Tiene que haber sido tremendo esa sensación en su calidad de hombre. Si bien sabemos que él sabía a qué venía, pero él estaba en un cuerpo humano. Él estaba con un cuerpo humano que se ponía nervioso, que a lo mejor pensaba y repensaba, así como lo hacemos nosotros a veces. Por eso el Señor nos dice, no entres en afanes, basta con lo que tienes hoy día. Entra en mi descanso, pero porque somos humanos y por eso Él vino acá. Y en ese momento yo creo que entró ahí, se afanó, pero encontró la salida en lo que Él nos ha enseñado. Padre, que se haga tu voluntad. Aquí nosotros vemos que es una de la tristeza, es una de las emociones que todos debemos enfrentar en nuestra vida, sí o sí, tristeza. ¿Y cómo nosotros lo vamos a reflexionar? Veamos cómo lo dice aquí en el texto que hemos leído, con el que hemos comenzado la reflexión. Aquí vemos que también el Señor Jesucristo enfrentó la tristeza en su vida cuando Él estaba a punto de ser entregado, a punto de ser entregado y de cumplir el propósito redentor por medio de su muerte en la cruz. Pero a pesar de que la tristeza es una emoción que todos tarde o temprano vamos a experimentar, muchas veces se nos dificulta explicar lo que es la tristeza, lo que la tristeza significa en nuestra vida. Aquí nosotros podemos reconocer que la tristeza está relacionada con un bajo estado de ánimo y frustración. No, la tristeza también está relacionada con no haber alcanzado aquello que nos habíamos dispuesto. También significa la tristeza que eh, la pérdida de nuestras familias, la tristeza se puede por enfrentar enfermedades en nuestra vida, por el dolor que podemos experimentar cuando las personas que son importantes para nosotros se van de esta vida. La tristeza la podemos experimentar por el dolor que experimentamos cuando nos fallan, cuando nos lastiman,
Podemos experimentar tristeza en los tiempos difíciles que muchas veces tenemos que enfrentar. Tiempos difíciles vienen a nuestras vidas, cristianos o no cristianos, van a venir tiempos difíciles. La tristeza puede venir al recordar con nostalgia los tiempos mejores que a lo mejor en una vida hicimos. Aquí es donde nosotros tenemos que comprender que la tristeza no nos debe esclavizar. La tristeza, ese es el punto principal. La tristeza, porque ese es el tema, cómo enfrentar y superar la tristeza, como lo hizo Jesús. Nosotros comprendamos algo muy importante. ¿Va a estar la tristeza presente? Sí, por pérdida familiar, por enfermedad, por economía, por recuerdo. La tristeza, si no la has pasado, la vas a experimentar en algún momento. ¿Cómo o por qué? Ya eso es cada uno va, es personal. Pero aquí es donde nosotros los invito a que comprendamos que la tristeza no debe esclavizarnos. Mi pastora muchas veces dice, la pastora Andrea dice, está permitido caerse, pero no está permitido quedarse en el suelo. La tristeza pasa algo diferente, la puedes experimentar, pero la tristeza no debe esclavizarte. No podemos permitir que la tristeza gobierne nuestras mentes y nuestros corazones. Es por eso que en el texto que nosotros acabamos de leer en Mateo, ahí nosotros vemos que la manera como nosotros podemos enfrentar y superar la tristeza, ¿con qué? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Vamos a las enseñanzas, vamos a la palabra de Dios y ¿qué nos dice? ¿Qué nos entrega este hermoso libro que es la Biblia sobre cómo enfrentar y superar la tristeza en la vida de un cristiano? Número 1, para poder nosotros enfrentar y superar los momentos de tristeza de nuestra vida, tenemos que buscar la presencia y la fortaleza de Dios por medio de la oración. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? ¿Dónde nos dice eso? Los invito a que vayan al libro, al Evangelio de San Mateo, en el cual nos dice lo siguiente, Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos y a un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿Y qué pasa a continuación? Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy a orar. Eso es lo que parte diciendo Mateo 26, 36. Entonces, estamos hablando de cómo enfrentar y superar la tristeza. Y hemos dicho que Jesús en ese momento lo invadió una tristeza tremenda. ¿Qué es lo primero que él fue a hacer cuando empezó a sentir esa tristeza? Porque el momento se acercaba. Fue a orar. En el momento de mayor aflicción y angustia y tristeza de la vida, lo primero que nuestro Padre Celestial hizo fue ir a orar. Buscar la presencia y la fortaleza de su Padre Celestial a través de la oración. Así, la palabra del Señor nos dice algo tan sencillo que a lo mejor lo he dicho en más de alguna ocasión, no porque se sepa todo el mundo lo aplica, pero cuando estés pasando por ese momento de tristeza, que si no has pasado lo va a pasar, porque lo dije, puede ser por un recuerdo, por enfermedad, por problema, etcétera. Puede que lo estés pasando y ¿cómo lo superas? En oración. La persona que primero sufrió, y que es un gran ejemplo para nosotros, que es nuestro Señor Jesús, el que hizo cuando llegó ese momento de tristeza, de que lo iban a traicionar, los dolores que iba a sentir. Él dijo, voy a orar. Chiquillos, espérense acá, yo voy a ir a orar. Fue a entrar en comunión con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tristeza en un lugar llamado Getsemaní, y ese nombre significa prensa de aceite. Y eso nos hace comprender que muchas veces la tristeza nos hace sentir agobiados y el peso del dolor y la angustia nos hace sentir que nos estamos hundiendo. Y tenemos ahí que nosotros en ese momento comprender que el único que nos puede ayudar a sostenernos cuando sentimos que nos estamos hundiendo en la tristeza, en la angustia, el dolor, es Dios el que nos puede ayudar. Es el único que nos puede ayudar realmente y dar una solución verdadera y duradera. Los invito a que lean el libro de los Salmos en el capítulo 40, versículo 1 al 3.
en el cual encontramos lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos tristes buscamos formas para quitar de nuestro corazón esa tristeza con la música, con diversiones, con vicios, las fiestas, con drogas, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde nosotros comprendamos a través de la palabra del Señor lo que nos está diciendo, lo que hizo Jesús, lo que nos dice el Señor. Comprendamos que la plenitud del gozo solamente está en nuestro Dios, y es por eso que tenemos que orar y hablar con Él para ser llenos de su Espíritu y tomar esa calma, tomar ese gozo en medio de esa tristeza y ser renovados en fuerzas. ¿Qué nos dice el Salmo 16, versículo 11? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud y gozo, delicias delicias a tu diestra para siempre. El primer punto entonces que quiero decirles, si están tristes o si en algún momento llega la tristeza, el dolor, la angustia a sus vidas, repliquen a Jesús. Vayan a orar. Entren en comunión con el Padre. Segundo, estamos hablando de cómo enfrentar y superar nuestras tristezas en Bienaventurados Podcast. Para poder enfrentar y superar los tiempos de tristeza, nosotros tenemos que apoyarnos en nuestra familia y en los buenos amigos. Vamos a Mateo 26:38. ¿Qué les dice ahora el Señor? Dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, chiquillos. Recuerden que Él está en Getsemaní. El primero les dice que se va a ir a orar. ¿Y ahora qué les dice? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Imagínense, o sea, me da hasta pena. El Señor les dice, muchachos, mi alma está muy triste, pero imagínense lo que le pone después. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Me imagino esa tristeza que tiene que haber sentido el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Qué terrible. Hasta la muerte, estar triste hasta la muerte, no sé. Y Él les dice, quedaos aquí, velad conmigo. Quédense aquí, pero apóyenme. Estén aquí en mi presencia. Yo sé que van a estar acá, a un tiro de piedra. Estén conmigo, le dice el Señor. ¿Y cuál es la segunda solución que estamos diciendo? ¿Cómo superar y enfrentar esos momentos de tristeza en nuestra vida? Es apoyándonos en nuestras familias y en nuestros buenos amigos. Podemos ver que en este momento de tanta angustia y tristeza en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él no lo enfrentó solo. Llevó con Él, fue con Él. Él sabía que iba a ir a hacer eso y Él le dijo, vamos. Llevó a sus discípulos, sus amigos, su familia. Yo creo que se estaban sintiendo así. Llevó con Él a sus discípulos los más cercanos. Llevó personas que lo han acompañado en momentos tristes y momentos de aflicciones, que habían estado con Él. Los siguió llamando, apoyándose, y no fue solo. Es aquí donde volvamos o tengamos que comprender que posiblemente en esos tiempos de tristeza, el Señor lo ha permitido en nuestra vida para que experimentemos el amor de nuestra familia, para que reconozcamos la importancia de la familia, de los amigos, que muchas veces no los valoramos, los buenos amigos. Muchas veces primero nos acercamos al Señor, pero nos hartamos de nuestra familia. No estamos siendo, acuérdense que ama al Señor sobre todas las cosas, después dice, y también al prójimo. ¿Quién viene siendo el prójimo inmediato después de Jesús? Tu familia. Apoyar a tu familia. Somos todos una mente diferente. Algunos creen, algunos no creen, algunos están en un proceso, unos están en un proceso más adelantado, en un proceso más tardío en el Señor. Pero tú debes ir en la ayuda de tu familia, acercarte a tu familia en esos momentos, compartir eso para poder sentirte apoyado. Es lo que hizo Jesús. Jesús se llevó en el momento que va al Getsemaní, en el momento de que sintió más tristeza y angustia en su vida, yo creo. Antes de estar en la cruz. Y él llevó a sus discípulos.
El que dijo, acompáñenme acá, a un tiro de piedra de distancia. Si bien se alejó, pero estaba con ellos, se acompañó de ellos. ¿Qué nos dice Job? Porque nosotros vemos muchas veces también con los amigos, no los valoramos, no valoramos a nuestra familia, no valoramos ese consejo del buen amigo, ese consejo de la buena, con buena intención de la familia. Así como Job, veamos el libro de Job, libro de Job, capítulo 42, versículo 11, que nos dice ahí. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. En el momento difícil que estaba pasando ahí Job, se acercó la familia, dice que se acercó la familia, no lo dejaron solo. Eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo superamos y enfrentamos un momento triste, 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 como el que sintió Jesús? Imagínense que, vuelvo a repetirle, él dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Me imagino esa tristeza y me pongo triste, pero triste, pero de emoción. Sentirse triste hasta la muerte debe ser algo terrible. Pero ¿qué ejemplo nos está dando el Señor? En ese momento, ¿qué hizo él? Se acercó al Padre. Fue en oración. ¿Qué es lo segundo que él hace? Va con sus discípulos. Va con sus discípulos. Ellos se quedaron dormidos, pero fue con sus discípulos. Acompáñenme. Sus discípulos en ese momento eran su familia, habían pasado por muchos momentos bonitos con él, pero también habían visto la tristeza del Señor, y yo creo que ahí se asombraron cuando vieron la tristeza máxima que el Señor tiene que haberse visto en su carita cuando él dice, chiquillo, estoy muy triste, hasta la muerte estoy triste. Pero eso es lo que nos enseña esto, que en esa tristeza no olvidemos a nuestros familiares y a nuestros amigos, al buen amigo. Esto nos debe hacer reflexionar. No seamos indiferentes, no abandonemos a los que están enfrentando tiempos de tristeza y dolor, porque a lo mejor tú no has experimentado tristeza y dolor, a lo mejor todavía no has experimentado, y si lo has experimentado y has salido adelante por el Señor, no olvides que hay personas en tu familia que también pueden estar tristes. No olvides que puedes tener un amigo que puede estar pasando por un momento de angustia, de tristeza. Eso es lo que nosotros debemos reflexionar acá en este segundo punto de cómo enfrentar y superar la tristeza. Nosotros, pero también ayudemos al que está triste. No solamente nosotros debemos orar al Padre por nuestra tristeza, sino que también debemos orar por ellos, o orar por nuestra familia, orar por nuestro amigo, por nuestro compañero, por la persona que escuchamos que a lo mejor está pasando por un momento difícil, no lo conocemos, pero supimos que perdió un familiar, no lo conocemos, pero escuchamos que está angustiado por sus hijos que están en la adicción. No conocemos a la persona, pero hemos escuchado por ahí que esa persona está angustiada porque perdió el trabajo y no tiene cómo sustentar a su familia. Oremos por ello. No solo nos apartemos con el Señor a orar por nuestra tristeza, también por nuestra familia y por nuestro prójimo, nuestros buenos amigos. Nuestros amigos y nuestra familia también necesitan nuestra compañía y nuestro apoyo. ¿Qué nos dice Job sobre esto? El libro de Job, capítulo 2, versículo 11. Y tres amigos de Job, Elisaf, Temanita, Bildad, Suita, Sofara, Naamita, luego de que ellos oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar para enviar, porque habían convenido en venir juntos para condolecerse, o sea, ayudarlo, comprenderlo, para consolarlo. En nuestros procesos muchas veces una persona anhela experimentar
el abrazo de Dios, ¿cierto? Te lo dice alguien que pasó, pero ustedes, las personas que conocen el podcast o que siguen el podcast en Spotify, ahí hay mucho testimonio de cómo empezó mi vida y mi relación con el Señor. Y hay personas que necesitan, como yo en ese momento, y hasta el día de hoy siempre anhelo un abrazo de Dios muchas veces, pero rechazan, rechazan las muestras de cariño de la familia, de los amigos. Y me pasó, yo solo quería buscar que Dios me comprendiera, pero Dios hizo a mi familia. Dios dice que ama al prójimo y el prójimo también me quiere amar a mí. No olvidemos eso, anhelamos el brazo, la compañía, pero la compañía también la tenemos aquí en esta tierra, que son los seres queridos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que muchas veces no los valoramos. El mínimo esfuerzo que ellos hacen, el buen amigo. No comprendemos que muchas veces el abrazo de Dios que tanto necesitas y ese abrazo que Dios quiere darte, que tú lo experimentes, muchas veces Dios lo hace a través de alguien. Dios lo hará a través para que te sientas físicamente y es Dios quien toca ese corazón de ese hermano en Cristo, de tu hermano en sangre, de tu familia, de un amigo, de alguien que no conoces, que te abraza y te dice bendiciones. Dios está contigo. Y tú dices, no lo conozco, pero me abrazó. ¿Y cómo te sentiste? Es ahí que el Señor está abrazándote, te está dando lo que tanto has pedido, sentir su presencia. Es por eso que yo en la calle cada vez que puedo abrazo a las personas. No solamente bendiciones, los tomo y digo, Dios lo quiere. Dios no se ha olvidado de ti. Y ahí les predico un poquito. Yo sé que hay personas que tienen un problema con los contactos físicos, esas personas no. Pero si lo puede hacer, hágalo, hermano. Uno se siente bien, porque el Señor, uno como que le da como que lo llena de energía al Señor, y esas personas también se sienten bien, porque yo fui uno de esos que necesitaba ese abrazo y que el Señor en más de alguna ocasión, ahora viendo en retrospectiva, el Señor muchas veces vino a abrazarme para que yo sintiera físicamente ese abrazo con personas que yo decía, ¿por qué me abrazó? Pero me siento bien. ¿Cómo enfrentamos y superamos nuestra tristeza? No nos olvidemos de nuestros buenos amigos y nuestra familia. Tercer punto, para aprender a cómo enfrentar y superar nuestra tristeza a través de la palabra del Señor, aquí en Bienaventurados Podcast, es nosotros para poder enfrentar y superar los tiempos de tristeza de nuestra vida, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Primero hemos dicho que debemos buscar a Dios, orar. Segundo, no olvidemos a la familia, a los amigos. Vamos a seguir leyendo el mismo versículo que estamos leyendo y reflexionando hoy día el tema, Mateo 26:39. Avanzamos ahora al 39. Dice lo siguiente, porque acuérdense que hemos leído el 28, empezamos en el 27, 28, ahora en el 29. ¿Qué les dice el Señor? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que sea pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál es este punto? Que para poder enfrentar y superar los tiempos de tristezas en nuestra vida, nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hace Jesús? El ejemplo máximo, su calidad humano, tristeza total, donde él dice, estoy triste hasta la muerte. Pero él dice, que no sea como yo. Yo quiero que se haga tu voluntad, Padre. Aquí nosotros vemos a nuestro Señor Jesús que no se opuso a la voluntad del Padre. No se opuso a la voluntad del Padre Celestial, sino que la aceptó y se sometió a ella. Por eso reconozcamos que muchas veces nuestro corazón está lleno de tristeza, de amargura, de enojo y rabia, porque no queremos aceptar la voluntad del Señor, y es por eso que nos llenan esos sentimientos, tristeza, rabia, amargura, enojo, porque no queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.
Nuestros corazones se llenan de tristeza y quebranto cuando en lugar de aceptar hacer la voluntad del Padre nos endurecemos contra Dios, nos volvemos rebeldes y tomamos una actitud de reproche, de reclamo y de murmuración contra Dios. Nosotros tenemos que comprender que la palabra del Señor nos declara en el libro de Job, capítulo 9, versículos 3 y 4, si quieres contender con Él, si quieres tener a Dios de enemigo, si no quieres hacer su voluntad, si quieres contender con Él, no podrás responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Quien se endureció contra el Señor, ¿a alguien le fue bien? Podemos nosotros superar la tristeza cuando, a pesar de no comprender completamente su voluntad, podemos adorarlo igual. Podemos agradecerle y reconocer que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y que vamos a poder creerle y confiar en lo que su palabra nos ha prometido en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, en el cual nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, y dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La tristeza, el dolor, la amargura, el quebranto, la enfermedad, el vicio, traerá esa oscuridad a tu vida. Y si no haces la voluntad del Padre, porque la receta 3, o el punto número 3, dice que para superar esos momentos de tristeza, debemos hacer la voluntad del Padre. Si no la hacemos, nada bueno saldrá de nuestra vida. Y si murmuramos aún, no, pero si Dios no quiere hacer las cosas que yo quiero, no ha respondido a mi plegaria, estamos siendo desagradecidos completamente, como el gran general sirio, que no me acuerdo el nombre, que tenía lepra, y que va donde un profeta, que no me acuerdo el nombre, pero que va donde el profeta porque llega la criada, como empleada, llega una de las criadas de Jerusalén y le dice a la señora, en mi tierra hay un profeta que podría sanar a su esposo. Y él va donde el rey y el rey le dice, oiga, ¿sabe que ya en Jerusalén, me imagino, no me acuerdo bien, está tal profeta, así que voy a ir? Y él va. Él va porque lo sanen de la lepra. Y cuando llega allá, el profeta envía a un criado a la puerta y le dice, el profeta manda a decir que te bañes 7 veces en el río Jordán y serás sanado. Pero se enojó este general. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que dice, yo pensaba que él iba a salir afuera, iba a poner su mano en mi frente, iba a levantar un báculo y iba a pedir que se fuera en el nombre del Señor. Iba a ser sanado. Pero se enojó porque no fue como él quería. No seamos desagradecidos con el Señor. Hagamos la voluntad del Padre. Los procesos pueden ser difíciles y no los vamos a entender. Y puede que no los entendamos. Yo una vez le dije a una persona, el proceso es duro. Puede que no lo entendamos nunca en esta tierra. O puede que sí, según sea la voluntad del Padre. Pero hay algo que yo sí tengo seguro en mi corazón. Es que el día que partamos de esta tierra, o Él venga y vamos a su presencia porque hemos hecho su voluntad, Él nos dirá, hijo, esto era por esto, y nos va a mostrar así todo lo que ocasionó eso que la decisión de Él, que eran cosas para bien para nosotros y para nuestros seres queridos, nuestra descendencia, para alguien que no conocíamos, para alguien en la China, en África, etcétera, etcétera. Nosotros siempre en la tristeza tomamos esta mirada de túnel y queremos que se solucione ese capricho que nos está pasando en ese momento, pero el Señor tiene todo el panorama listo. Hagamos la voluntad del Padre y va a ser una herramienta fundamental para enfrentar y superar nuestras tristezas en esta vida. Ese es el tema de hoy, del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast. Cuarto punto que yo les voy a leer a través de ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a enfrentar y superar nuestras tristezas? Es que también nosotros tenemos que llegar a comprender que los tiempos de tristeza pueden ser tiempos de tentaciones para nuestras vidas. Pero tenemos que estar fortalecidos ¿en qué? En nuestras finanzas,
debemos estar fortalecidos en nuestros estudios, debemos estar fortalecidos en Dios. Mateo, versículo 26, avanzamos al 40. Nos dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Recuerden que llega él, les dice, va al Getsemaní, se pone a orar, después llega y le dice, chiquillo, yo estoy triste hasta la muerte, espérenme aquí, oren conmigo y voy y vuelvo. ¿Ya? Aquí ahora dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, le dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, y es por eso que tú debes fortalecerte en mi palabra, en la oración, en el Padre Celestial, en el Espíritu Santo. Por eso el cuarto punto de cómo enfrentar y superar nuestras tristezas es que también nosotros comprendamos que en esos tiempos de tristeza que pueden venir también con tentaciones para nuestra vida. Tentaciones que lo único que van a querer hacer es alejarnos de esa comunión que tenemos con Dios, y obviamente peor nos vamos a sentir. Pero ¿cómo hacemos eso? Debemos fortalecernos en Dios. Aquí nosotros pasamos muchas veces en los tiempos de tristeza, es cuando pasa, perdón. Muchas veces en los tiempos de tristeza es cuando viene el enemigo. ¿Viene para qué? Para tentarnos, para ofrecernos consuelo por medio del pecado, por medio de placeres, por medio de cosas que no agradan a Dios. Ahí, ojo, recuerden la palabra de Pedro, primera de Pedro, cuando les dice, estad atento, porque nuestro adversario, Satanás, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En ese momento de tristeza se te van a acercar, te lo dice alguien, que tomó esos malos consejos y esa salida en algún momento de mi vida. Se van a presentar decisiones difíciles que te van a llevar solo a enemistarte con el Señor y a empeorar tu situación de tristeza, porque va a ser una felicidad momentánea. Podemos ver que en los tiempos tristes, de tristeza máxima, las personas caen en vicio, en adicciones. Cuando estaban pasando, o sea, cuando llega el problema máximo a tu vida, que te echaron de la pega, te separaste, no sé. Normalmente la escapatoria para alguien no firme en el Señor, que no ha conocido a Dios en su vida, que no hace la voluntad de Dios, que no ora, que no valora los verdaderos consejos de los amigos buenos, de la familia, cae en vicios, en adicciones, tomamos malas decisiones, tomamos muchas veces decisiones mortales. Se enredan o nos enredamos en algún momento en relaciones destructivas, creyendo, todo eso lo hacemos creyendo que eso nos va a quitar la tristeza la cual estamos pasando. Pero te dice alguien que eso no es así, y la palabra del Señor también lo testifica. Comprendamos, amigos. Comprendamos que el único que puede quitar verdaderamente la tristeza de nuestra vida y sanar las heridas de nuestro corazón es nuestro Dios. Es la única persona. Es la única persona. Vuelvo a repetir, que puede quitar verdaderamente la tristeza de nuestra vida y sanar las heridas que hay en nuestro corazón, es Dios. El Salmo 30, versículo 11, ¿qué nos dice? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es precioso saber que a pesar que muchas veces la tristeza que hay en nuestro corazón es causada por nuestras propias malas decisiones, pero por causa también de los pecados que estamos cometiendo, se producen esas tristezas. Es precioso saber que el Señor siempre está dispuesto a consolarnos. En el libro de los Salmos, capítulo 57, versículo
17:18 nos dice lo siguiente: por la inequidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Si estás triste el día de hoy, permite que hoy el Señor consuele tu corazón, que quites el dolor, que sane ese corazón herido. Anda hoy a la presencia del Señor. Ya no sigas triste. Acércate al Señor el día de hoy. Esa es la invitación presencial que te puedo dar yo. Cómo enfrentar y superar tu tristeza. Acércate cada día más al Señor. Gloria a Dios. Esto fue Bienaventurados Podcast. Bueno, el día de hoy yo estoy súper contento porque voy a ir a buscar al Señor. Hoy día yo congrego, hoy día tenemos reunión en Kairos, así que espero que las personas que tengan, si te estás sintiendo un poquito triste, no te gane la carne y decir, no, es que estoy muy triste para ir a la iglesia. No. Ese es el deseo de la carne, que no vayas a la iglesia. Levántate, toma esa tristeza y llévasela al Señor a la iglesia. Ora, consuélate con los hermanos, exhorta, que hable con su pastor, llénese del Espíritu Santo, fortalezcase en oración, en amistad con el prójimo, con el hermano en Cristo. Haga la voluntad del Padre y crea en que con Dios somos más que vencedores. Vuelvo a repetir, si estamos tristes, si estás triste, hoy el Señor quiere consolar ese corazón. Hoy el Señor quiere quitar ese dolor. Hoy el Señor quiere sanar las heridas que hay en ese corazón, pero debes ir a Él. Debes ir a Él. No sigas triste. Acércate al Señor. Que Dios los bendiga. Esto fue Bienaventurados Podcast. Chao. Paz y gracia a sus vidas.